¿Y si te dijera que existen apenas 55 barcos como este en todo el planeta? Este Yamaha 29 de 1978, a 13.000 euros, es uno de ellos, diseñado por el estudio francés Groupe Finot, el mismo linaje técnico que dio origen a ganadores del Fastnet, con un cockpit central y camarote principal en popa, que en su época era, sencillamente, adelantado a su tiempo. El equipo japonés, con Horinschi al frente, quedó tan impresionado con el diseño que construyeron 2 prototipos en 1975 antes de lanzar la serie. Y aún así, solo 55 vieron la luz. Motor Yanmar diésel monocilíndrico original, simple, casi indestructible, de esos bloques que arrancan a la primera, incluso después de meses parado. Eso sí, no esperes repuestos en cualquier esquina. Esta rareza tiene un precio en tiempo, no solo en dinero. Sube a bordo y lo primero que sorprende es cuánto espacio esconde para sus poco más de 9 metros. Nada de rincones muertos. Todo pensado. Casi como si cada centímetro hubiera sido discutido en una mesa de diseño antes de cortarse la fibra. Caminar por cubierta es cómodo, incluso con mar movido. Las bandas son practicables, y el puesto de gobierno ofrece una protección que muchos veleros de la época simplemente no daban. El techo del salón permite estar semierguido, y el camarote de popa, poco común en barcos de este tamaño y de esa era, cambia por completo la sensación de vivir a bordo. El único pero, es un barco de culto, casi un secreto entre navegantes, así que encontrar piezas específicas exige paciencia y contactos, no un simple pedido de catálogo. Pero ahí está la magia. La rareza bien cuidada sostiene el valor con el paso de los años. Y quien entiende esto no deja pasar una oportunidad así. Para el comprador que sueña con un proyecto con alma de clásico francés, que disfrute la idea de navegar algo que casi nadie más tiene amarrado en su puerto, esto es de esos hallazgos que casi nunca se repiten. Y justo cuando piensas que ya viste la joya del día, la historia apenas empieza. 4.000 euros. Sí, leíste bien, y esta es, sin rodeos, la entrada más económica de todo el recorrido. Pero, ¿por qué tan barato? Este Westerly 33 de 1980 pertenece a esa legendaria familia de viquillas inglesas capaces de varar sin drama, de encallar en marea baja, sin sufrir ni un rasguño, algo que muchos cruceros modernos con quilla profunda ni siquiera se atreven a intentar. El casco de fibra de estos barcos ingleses tiene fama merecida de robusto, sobreviviendo décadas de uso donde otros diseños ya se habrían jubilado hace tiempo en algún desguace. Ahora la parte honesta, porque en este canal no vendemos humo. A este precio, hay que asumir que el motor, la jarcia o la tapicería probablemente necesiten cariño. Y presupuesto adicional una vez que el barco ya sea tuyo. No es un barco de sube y navega este fin de semana. Es un barco de proyecto, ideal para quien disfruta poniendo las manos en la obra y sabe que cada euro invertido en un Westerly bien cuidado se traduce, después, en años de navegación segura. Caminar por sus bandas es más estrecho que en diseños modernos, así que si tu movilidad es reducida o prefieres espacios amplios en cubierta, quizá no sea tu primera opción esta temporada. Pero para el comprador que busca entrar al mundo de la vela clásica sin arriesgar los ahorros de toda una vida, 4.000 euros por un casco de esta reputación y esta capacidad de encallar sin miedo es, sencillamente, de las mejores puertas de entrada que vas a encontrar este año en todo el mercado de segunda mano. ¿Te atreverías con un proyecto así, sabiendo lo que da a cambio? Ahora cambiamos de aire por completo, de vela pura a motor con gasolina en las venas. Cambiamos de mundo por completo. Este Jeannot Mary de 2001, por 16.000 euros, nos saca de la nostalgia setentera y nos mete de lleno en la practicidad francesa del nuevo milenio. Casco estable, maniobrabilidad ágil y esa cabina con visibilidad de 360 grados que Jeannot ha perfeccionado generación tras generación hasta convertirla casi en una firma de la marca. La pregunta que muchos propietarios se hacen antes de comprar es simple. ¿Por qué tantos dueños de esta serie, cuando cambian de barco, terminan volviendo a Jeannot? La respuesta está en los detalles pequeños, esos que no se ven en las fotos del anuncio. Moverse por cubierta es fácil, sin escalones traicioneros ni pasamanos mal colocados. El puesto de pilotaje resguardado se agradece de verdad en jornadas largas o con lluvia, y la altura interior deja estar de pie sin encorvarse, algo que muchos barcos de este tamaño simplemente no ofrecen y que marca la diferencia entre disfrutar un día en el agua o terminar con dolor de espalda. En mecánica,
Es de las configuraciones más sencillas del mercado de segunda mano. Piezas disponibles sin buscar en foros extranjeros. Talleres que la conocen de sobra en cualquier puerto español, sin sorpresas caras esperando en la próxima revisión. Si buscas el año ideal para entrar en esta gama sin pagar de más, este 2001 está exactamente en ese punto dulce, donde el precio ya bajó lo suficiente, pero la fiabilidad mecánica sigue completamente intacta. Escuchas el motor arrancar y sabes, casi de inmediato, que no vas a tener sorpresas desagradables a mitad de temporada. 16.000 euros por tranquilidad mecánica y comodidad real no es poca cosa, sobre todo si lo que buscas es disfrutar el barco y no pelearte con él. Y justo cuando crees que ya tienes tu favorito de la lista, el siguiente barco te lleva al extremo completamente opuesto. 6.000 euros y un Bayliner 2355 de 1996 con motor a gasolina en el corazón, el clásico barco de fin de semana americano que llevó a miles de familias, generación tras generación, a su primer verano en el agua sin necesitar experiencia previa. Cabina Cody compacta, bañera amplia para tomar el sol o lanzar la caña, y una silueta que, pese a sus casi 30 años, sigue resultando sorprendentemente elegante amarrado en el muelle. La propulsión Stern Drive facilita el mantenimiento comparado con motores internos más complejos y costosos. Aunque conviene revisar bien el estado del Outdrive y los fuelles, ese punto débil clásico de esta configuración que todo comprador experimentado sabe mirar primero. Lo bueno, y lo bueno de verdad, es que estamos ante un casco planeador, rápido, francamente divertido, con esa sensación inmediata de velocidad al acelerar que ningún velero de este recorrido te va a poder dar jamás. La cabina, pequeña pero suficiente para una escapada de fin de semana o una siesta a la sombra, tiene acceso sencillo, sin escalones complicados ni saltos incómodos. Ideal incluso para quien ya no está para acrobacias en cubierta. El momento ideal para comprar uno de estos Bayliner es precisamente ahora, cuando el mercado de segunda mano los ha dejado en precios casi simbólicos, pero la mecánica, bien revisada por un profesional de confianza, sigue respondiendo perfecto para paseos de temporada sin exigir demasiado. Por 6.000 euros tienes diversión inmediata en el agua, ese sonido del motor acelerando y la proa cortando el agua, sin las exigencias constantes de mantenimiento de un velero clásico. Cierra este bloque de 4 barcos y te prometo que el siguiente capítulo sube claramente de nivel. 15.000 euros por una pieza real de la historia italiana de la vela deportiva. ¿Sabías que solo se construyeron 50 unidades de este modelo entre 1975 y 1988? Este Barberis Show 29 de 1980 lleva la firma de Alain Jezequel, el diseñador que en los años 70 revolucionó por completo la forma de construir cascos de crucero regata en Italia. Casi 9 metros de eslora, quilla fija tipo aleta, timón de espada y un desplazamiento moderado que lo hace ágil sin sacrificar seguridad. Un barco pensado desde el primer trazo para navegar de verdad, no solo para estar amarrado bonito en el pantalán esperando fotos. Lo que enamora a quien lo prueba es esa combinación tan poco común de volumen interior generoso con un comportamiento en el agua ágil, casi deportivo, algo que muy pocos diseños de la época lograron equilibrar tan bien. Caminar por sus bandas es razonablemente cómodo para un barco de más de 40 años, y el salón, sorprendentemente amplio para sus dimensiones exteriores, invita a pasar travesías largas sin sentirse encajonado ni claustrofóbico. Eso sí, como todo casco de esta edad, conviene revisar con lupa el estado del motor auxiliar, la jarcia y las juntas del casco antes de firmar nada. No es un capricho de comprador desconfiado, es sentido común puro. Para quien busca un velero con carácter real, con historia de diseño detrás y un potencial de navegación que muchos barcos modernos de fabricación en serie ya no ofrecen, 15.000 euros es un precio que, sinceramente, se queda corto para lo que representa. Y de la vela clásica italiana, saltamos directo a la potencia alemana sobre el agua. ¿Listo para el cambio de ritmo? 19.600 euros, y aquí el protagonista cambia por completo de naturaleza. Esta vedette Mistral de 1994, de construcción alemana, con 9 metros de eslora y apenas 40 centímetros de calado, te lleva literalmente donde otros barcos ni se atreven a soñar. Motor Yamaha 4 tiempos con inyección electrónica, 350 caballos de potencia, con un bloque motor completamente renovado durante una revisión reciente y apenas 400 horas de uso desde entonces. Eso, amigos, es tranquilidad mecánica pura. Y en el mercado de segunda mano, vale tanto o más que el propio casco.
El calado ultrarreducido es la joya escondida de esta vedette. Puedes acercarte a calas, playas y ensenadas, donde un velero de quilla profunda simplemente no entra jamás. Y eso abre un mundo entero de navegación de verano que muchos compradores ni siquiera consideran hasta que lo prueban con sus propios ojos. La cubierta se camina con soltura, sin obstáculos raros ni tropiezos, y el mantenimiento de un motor Yamaha moderno es, comparado con mecánicas más antiguas de este recorrido, prácticamente un lujo. Repuestos disponibles en cualquier concesionario. Talleres que lo conocen de sobra en toda la costa. El único matiz honesto que hay que mencionar, al ser de casco bajo y calado mínimo, en mar de fondo se nota algo más el movimiento que en un barco de más obra viva, así que brilla especialmente en navegación costera y de bahía, no tanto en travesías oceánicas exigentes. 19.600 euros por un motor prácticamente renovado y una libertad de navegación que muy pocos barcos de este recorrido logran igualar. La relación calidad-versatilidad aquí es, sencillamente, difícil de discutir. Y para cerrar este trío, terminamos con el ejemplar más joven de toda la lista. 19.900 euros. Y por fin llegamos al barco más moderno de todo este recorrido. Un Guy Marine de 2014, salido de los astilleros de la isla de Oléron, en Francia, cuna de una tradición muy concreta y muy respetada. Barcos de pesca paseo robustos, sin lujos innecesarios, construidos para usarse de verdad, temporada tras temporada, sin florituras que se estropean al segundo año. Con apenas una década de vida, este barco entra al mercado de ocasión en el momento exacto. Ya pasó la depreciación más agresiva de los primeros años de uso, pero conserva intacta toda la fiabilidad de un diseño relativamente reciente. La filosofía Guy Marine queda clara desde el momento en que subes a bordo. Consola central práctica, buena visibilidad en 360 grados, cubierta pensada para moverte con caña en mano sin tropezar con nada ni con nadie, y una robustez de construcción que se nota en cada bisagra, cada tornillo, herencia directa de generaciones enteras dedicadas exclusivamente a barcos de pesca y paseo. Al ser un modelo de 2014, la electrónica y los sistemas a bordo todavía responden a estándares actuales, así que no vas a lidiar con instalaciones obsoletas ni piezas descatalogadas de fabricantes que ya ni existen, algo que sí ocurre, y bastante, en varios de los barcos más veteranos de esta lista. Para el comprador que quiere entrar en el mundo náutico con un barco fiable, de mantenimiento predecible y sin sorpresas de clásico complicado, este es, literalmente, el punto de entrada más sensato de todo el grupo que hemos visto hasta ahora. 19.900 euros por modernidad, robustez francesa probada durante décadas de fabricación, y años de navegación por delante sin dolores de cabeza. Y aquí cerramos este bloque de 3, la historia continúa, con más fuerza todavía. Bajamos un poco el precio, pero no la calidad de la historia. Este Soft Pelican 810 de 1985, por 12.000 euros, representa esa filosofía tan francesa de los años 80 de menos electrónica, más barco de verdad, cuando los astilleros construían pensando en décadas, no en la próxima feria náutica. Con poco más de 8 metros de eslora, estamos ante un crucero costero robusto, pensado para familias que querían salir de puerto un fin de semana sin depender de sistemas complejos que fallan justo cuando más los necesitas. Lo interesante de este Pelican es precisamente su simplicidad casi radical. Menos sistemas significa menos cosas que puedan romperse después de 4 décadas de vida, y eso, para un comprador que valora la fiabilidad por encima de la sofisticación, es un argumento de un peso enorme. Moverse por cubierta en un barco de este porte y de esta época requiere cierta atención. Las bandas no son tan anchas como en diseños actuales, así que conviene ir con calzado adecuado. Pero el interior, con su distribución clásica y sensata, ofrece más volumen habitable del que uno esperaría a simple vista desde el muelle. En mantenimiento, al ser un modelo poco masificado, conviene buscar un mecánico que conozca bien barcos franceses de este periodo concreto. No es difícil de encontrar, pero tampoco es tan trivial como con marcas más populares tipo Jeanneau o Beneteau que ya vimos antes. El año ideal para comprar este tipo de embarcación es precisamente ahora, mientras aún se encuentran ejemplares bien conservados a precios de entrada tan razonables como este. 12.000 euros por un casco marinero, robusto y de mantenimiento predecible, para el cruising costero tranquilo, con calma, sin prisas, difícil pedir más equilibrio por ese dinero. Y el siguiente capítulo nos lleva a un barco aún más pequeño, pero con un espíritu igual de aventurero, quizás incluso más. 6.900 euros.
Con ese presupuesto entras al mundo de la vela clásica francesa de la mano de un auténtico ícono, el Baroudeur Mec-Lee, diseñado por André Beneteau en persona. Uno de esos veleros que el propio Beneteau describió en su día como excelente, simple de gobernar, potente y estable. Este ejemplar de 1977 mantiene los casi 7 metros de eslora que hicieron famoso al modelo en toda Francia, con quilla fija, aparejo sloop en cabeza y una construcción en poliéster monolítico que, honestamente, ha demostrado resistir el paso de las décadas mucho mejor que muchos barcos que hoy llamamos modernos. Aquí viene la parte que más valoran los propietarios de largo recorrido, esos que llevan años en el mundillo de la vela. El Baroudeur es, ante todo, fácil. Fácil de barrar, fácil de mantener, fácil de entender incluso para quien nunca tuvo un velero propio y quiere aprender sin sustos. Su motor diésel pequeño, típicamente un Yanmar de unos 12 caballos, consume poco y da pocos dolores de cabeza, y caminar por su cubierta compacta resulta intuitivo, incluso en condiciones algo movidas, gracias a un cockpit clásico, seguro y bien protegido del viento y el agua. El interior, repartido en un par de cabinas con capacidad para 4 o 5 personas, es más habitable de lo que su tamaño exterior sugiere a primera vista. ¿El punto a vigilar, siempre honestos? Como todo barco de casi 50 años, el estado del casco y la posible osmosis merecen una inspección seria antes de comprar, sin atajos, aunque los propietarios de esta comunidad suelen coincidir en algo curioso. Un Baroudeur bien cuidado puede ser más fiable que un barco reciente mal mantenido, y eso dice mucho de la construcción original. 6.900 euros por el placer accesible de la vela clásica francesa, con un pedigrí de diseño que muy pocos barcos de este precio pueden igualar hoy en día. Y para cerrar este bloque, terminamos con el barco más grande de todos los que hemos visto hoy en este recorrido. 19.500 euros nos llevan al velero de mayor porte de esta selección completa. Un Jeannot de la línea Sun de 1989. Ese momento dorado en que el astillero francés empezaba a consolidarse definitivamente como referencia mundial en cruceros de altura, construyendo barco tras barco con una filosofía muy clara. Estamos hablando de un velero de más de 10 metros, con desplazamiento generoso, casco de fibra de vidrio robusto y una distribución interior pensada de verdad para vivir a bordo durante días, no solo para navegar un fin de semana y volver corriendo a casa. Lo que distingue a estos Jeannot de finales de los 80 es el equilibrio, esa palabra que se repite tanto pero que aquí de verdad se siente. Suficiente eslora para sentirse seguro en travesías largas, incluso con algo de mar de fondo, pero un aparejo todavía manejable para una pareja o una familia reducida, sin necesitar tripulación numerosa ni maniobras complicadas. La altura interior permite estar de pie con comodidad real en el salón, algo que agradecen especialmente los propietarios de más experiencia y edad, cansados ya de agacharse constantemente en barcos más pequeños y más viejos. El motor diésel, típicamente un Yanmar de la época, es de esos bloques que, con mantenimiento regular y sin abusos, siguen funcionando décadas después sin sorpresas mayores. Eso sí, conviene revisar horas de motor y el estado de la instalación eléctrica, que en barcos de este año suele necesitar alguna actualización razonable. Para el comprador que busca dar el salto de un barco pequeño a uno de crucero serio, capaz de acoger amigos, hacer travesías de varios días y ofrecer un confort real sin renunciar a nada esencial, este Jeannot representa un punto de entrada excelente al mundo del cruising oceánico de verdad. 19.500 euros por espacio, robustez y ese ADN Jeannot que tantos propietarios recomiendan de por vida, sin dudarlo un segundo. Cierra este bloque de 3 barcos y ya vamos por la mitad de este recorrido. Manda los siguientes cuando quieras.